Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, les quiero decir que a partir de la clase que viene, el viernes, bueno, le voy a enviar el acceso por el campus. O sea que directamente, bueno, no esperen mi correo, sino que vayan al campus y bueno, ahí tienen el acceso de cada clase. Bueno, entonces, dicho esto, vamos al tema de hoy. Que es este que está acá. Dígame si se ve. Ahí se ve. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, este es un tema que ustedes tienen que prestar atención, porque es un tema que a veces, bueno, genera confusiones, ¿no? Si no se presta atención. Entonces, bueno, siguiendo el orden, ¿no?, del cronograma, vamos a ver lo que es el concepto de derecho público y derecho privado. Y vamos a ver un poco antes lo que son las ramas jurídicas, ¿no? Porque justamente estamos hablando de dos ramas principales del derecho, que es el derecho público y el privado. Entonces, acá les puse dos frases, ¿no?, de un escritor romano, Lucano, que decía: aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y el poder no se hermanan bien. Y después una frase de un escritor francés llamado Víctor Hugo, que decía: ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Entonces, bueno, tenemos que las dos frases se refieren a qué: a la justicia. ¿Se entiende esto? Sí. Esto es muy importante a tener en cuenta, ¿no? Estas frases que se refieren a la justicia. Ahora bien, yo le dije recién, ¿no?, que antes de ver lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado, vamos a ver lo que es ramas jurídicas. Ustedes alguna vez habrán escuchado, por ejemplo, ¿no?, alguien cuando dice: che, ¿en qué rama te vas a especializar del derecho una vez que te recibas? ¿O qué rama estás haciendo de orientación en la Facultad de Derecho, no siendo estudiante de grado? Entonces, claro, nosotros estamos hablando de ramas, en este caso, y estamos usando metáforas. La metáfora es un recurso que se permite, ¿no?, en la mayor parte de los idiomas. ¿Qué es una metáfora? Bueno, es un recurso por el cual uno expresa una idea porque a veces nosotros no encontramos palabras adecuadas, ¿sí?, por medio, digamos, de una imagen figurada. Por ejemplo, ¿no?, ya que nosotros hablamos del derecho romano. Por ejemplo, si en el periodo del derecho romano clásico llegó a su madurez, el derecho, ¿no?, por supuesto, claro, estamos empleando una metáfora de tipo biológica. ¿Por qué? Porque solamente los seres vivos pueden madurar, qué sé yo, una fruta madura, un animal maduro, una persona madura. ¿Se entiende, chicos, esto? Sí. ¿Saben lo que es metáfora? Entonces, ¿se dan cuenta lo que es una metáfora? Es un sentido figurado que nosotros usamos para expresar ciertas palabras. ¿Se entiende esto? A ver, por ejemplo, ¿cuál sería otro ejemplo de metáfora? A ver, digan ustedes un ejemplo de una metáfora. Caliente como el sol, por ejemplo. Caliente como el sol. Caliente como el sol.
Claro, sí, sí. El sol es caliente, ¿no? Claro, hasta ahora no hemos llegado al sol, ¿viste? Pero sabemos que el sol calienta. Sí, está bueno el ejemplo. ¿Qué La otra expresión metáfora? lluvia de ideas, tal vez. Ah, a ver, lluvia de ideas. Claro, ponerle qué sé yo, ¿no? Que nosotros estamos pensando, qué sé yo, en hacer una vacuna. Mejor, ¿no? Una vacuna contra el COVID. Entonces estamos pensando, che, ¿qué vamos a una reunión de científicos, ¿no? ¿Cómo hacemos para reforzar esto, hacer una mejor vacuna? Tenemos que recibir una lluvia de ideas. ¿Se entiende ahí, chicos? O sea, el aporte de ideas de científicos. Claro, ahí estamos hablando de una lluvia de ideas. Lluvia, claro. Nosotros sabemos lo que caen que son gotitas de agua, ¿no? No lluvia de ideas. ¿No? Pero está muy bueno el ejemplo también. Claro, estas metáforas se utilizan. A veces, bueno, nosotros le decimos, las leemos o nos dicen en forma inconsciente, ¿no? Pero están siempre como presentes las metáforas. Pero a veces hay que tener cuidado, ¿no? Con el uso de estas metáforas. Porque, bueno, a veces no está libre de peligros, ¿no? A ver, por empezar, las metáforas, por ejemplo, jamás definen. No te da un concepto, una definición. ¿Para qué te sirve? Para transmitir ideas, para que te sea más fácil entender, ¿viste? Ideas, imágenes, ¿no? Por ejemplo. En el caso de recién, bueno, lluvia de ideas, sí. Precisamos una lluvia de conocimientos, ¿no? Para hacer una vacuna mejor, por ejemplo. ¿Se entiende esto? Ahora, en la ciencia jurídica o el derecho, se emplean metáforas, sí. Se emplean, digamos, de forma muy común, ¿no? Reiterada también. Ahora, para el derecho, yo te digo, las metáforas son útiles, porque te enseñan, digamos, conceptos nuevos. Por ejemplo, esto lo habrán escuchado alguna vez, el espíritu de la ley. Esto lo decía Montesquieu. Por ejemplo, bueno, él tenía el libro El espíritu de las leyes. No sé si lo habrá mencionado en la clase constitucional, ¿no? Porque se menciona mucho la Constitución, la teoría del Estado, ¿no? Estamos hablando de un libro muy importante, El espíritu de las leyes. Claro, nosotros hacemos algo, ¿no? Porque alguno me va a decir, che, Sandro, pero, a ver, las leyes no tienen espíritu. No, por supuesto, no tienen espíritu. No sé, capaz que las personas tienen espíritu, ¿no? Pero seguramente las leyes no tienen espíritu. No sé, ¿están de acuerdo o no con esto? Sí, pero lo de que el ser humano tiene un espíritu podría ser discutible, creo. Como depende de las creencias. Claro, por eso dije, ¿no? Posiblemente tenga un espíritu, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que no cree, ¿viste? Hay gente que es agnóstica, atea, o que no tiene ninguna religión, ¿viste? Y no cree que la persona tenga un espíritu. Lo que sí, la ley no tiene espíritu, ¿viste? A pesar de que se habla, ¿no? De esa metáfora, el espíritu de la ley. Bueno, una sentencia, poneré. Un juez, ¿no? Cuando quiere reforzar su argumento y por ahí, ¿no? Habla de una norma, te va a decir, sí, porque el espíritu de la ley dice tal cosa. Entonces, se usa en forma reiterada estas metáforas, ¿no? En lo que es la ciencia jurídica. Por ejemplo, si vos agarrás el artículo 19 de la Constitución Argentina, ¿qué te dice? Que ningún habitante va a ser obligado a hacer lo que no manda la ley. Esto lo saben, ¿no? Un artículo muy, muy importante, el 19. Entonces, vos no puedes hacer algo que no te manda la ley. Pero pará, ¿una ley manda? Ojo con eso. No, las leyes no mandan. Son textos, no son palabras escritas las leyes.
¿no? Solo mandan que las palabras. ¿Se entiende, chicos? Ahí tenés otra metáfora. ¿Se entiende esto? A veces, claro, no nos damos cuenta de esto, ¿no? Pero tenemos un montón de metáforas incluso en los textos escritos. Por eso, por ejemplo, el doctor Rabinovich dice que a veces se usa en forma lamentable la metáfora, ¿no? En lo que es el derecho. Por ejemplo, ramas, ¿no? Nosotros vemos que hay, a ver, metáforas, por ejemplo, de tipo vegetal. ¿Viste? Los árboles que tienen ramas, donde vos ves, por ejemplo, muchas ciencias, ¿no? En sentido metafórico. Por ejemplo, en el caso nuestro, ramas del derecho, ¿no? Como si la ciencia jurídica fuera un tronco, ¿no? Del cual salen ramas. Ahí. Entonces, cada rama sería ¿qué? Una especialidad del derecho. ¿Qué sé yo? Derecho civil, derecho penal, derecho comercial, derecho tributario, derecho procesal. Por ejemplo, bueno, es una metáfora muy bien empleada desde el punto de vista que didáctico, ¿no? Para que nos quede lo que son ramas, ¿viste? Pero bueno, Rabinowitz la critica, dice que bueno, es un empleo pésimo de esto, ¿no? Pero bueno, está bien. Son opiniones. Ahora, nosotros estuvimos viendo en las dos clases anteriores lo que es el derecho romano. Dijimos que Roma, bueno, se fundó en el siglo VIII a.C., ¿se acuerda? Año 753. Después de ser capital del imperio cuando cae, año 476. Entonces me acuerdo que hablamos del derecho civil. ¿Se acuerdan que dijimos que muchas instituciones del derecho actual tienen su origen en el derecho romano? Entonces, bueno, el derecho civil, claro, abarcaba todas las cuestiones, el derecho civil, en la época de Roma. Por ejemplo, a ver, instituciones como el matrimonio, la compraventa, la violación, el homicidio. Atención con estas dos últimas instituciones, ¿no? Que son, digamos, delitos, homicidio y violación. Claro, en esa época no es autónomo el derecho penal, ¿se entiende? O sea, que estas instituciones del derecho penal pertenecían al derecho civil en esa época, ¿no? Entonces, por supuesto que todo va cambiando, ¿no? Todo va evolucionando. Ustedes fíjense, ¿no? Vamos avanzando en el tiempo y llegamos al siglo XIX, ¿no? Cuando tenemos nuestros primeros códigos. Acá, en nuestro país, el comercial, civil, penal, ¿no? Siglo XIX. Entonces, bueno, ahí ya vamos a tener a la ciencia jurídica que se va a ocupar de ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, la persona, qué sé yo, los atributos de la persona, el nombre, el domicilio, el estado, la capacidad, los hechos y actos jurídicos, por ejemplo, el matrimonio, los contratos. También, bueno, las obligaciones, ¿no? De contenido patrimonial, los derechos reales también, ¿no? Acuérdense en reales de res, cosa, en latín. Por ejemplo, las sucesiones, ¿no? Bueno, y otras cuestiones también. Esto, bueno, es importante como para tener en cuenta, ¿no? Cómo va evolucionando la ciencia jurídica. Ahora, bueno, nosotros cuando dijimos este árbol con las ramas, que cada rama sería la especialidad del derecho, ¿no? Claro, un árbol que tiene ramas que no provienen de este árbol, sino que provienen de otros árboles diferentes. ¿Y a qué me refiero con esto, no? Esto también, bueno, es como un juego metafórico. ¿Ustedes habrán escuchado esta palabra jurado? ¿Qué es un jurado?
Habrán visto películas, series, ¿no? Donde aparecen los jurados. ¿Qué es un jurado? Y sí, son como las personas que deciden el veredicto, ¿no? Claro, viste, por ejemplo, en los países angloparlantes. Poner Estados Unidos. Ahí tenés juicio por jurado, no solamente en derecho penal, viste, tenés en derecho de familia. No sé si viste la película Mentiroso, Mentiroso con Jim Carrey. Una película, bueno, de hace unos años, ¿no? Pero que la dan de vez en cuando, ¿no? En los canales de cable. No sé si alguno la vio esa película. Un jurado está compuesto por quiénes. Usualmente agarran personas que no son jueces ni Ciudadanos. ejercen el derecho. Claro, ciudadanos. Ciudadanos comunes, ¿no? Que son legos, o sea, no son letrados. Por supuesto que los seleccionan, ¿no? Tienen que, a ver, saber leer y escribir, gente, bueno, imparcial, que no les comprende la general de la ley, es decir, que no tengan relación con las partes. ¿Se entiende, chicos, eso? Bueno, acá se planteó, desde la Constitución del 53, establecer el juicio por jurado. Pasaron más de 100 años, ¿no? Pero solamente 5 provincias tienen el juicio por jurado. No está en todo nuestro país. Eso lo saben, ¿no? Y bueno, el jurado es muy discutido. Por ejemplo, a ver, estos ciudadanos comunes pueden ser manipulados por un buen abogado, un buen defensor, un buen fiscal. Un abogado que hable bien, que los convenza. ¿Pueden ser manipulados? Claro, yo me refiero, viste, a un tipo que tenga buenos argumentos, sea un buen orador, que te transmita emoción, ¿no? Que te transmita duda, certeza, ¿viste? Se puede. Vos fíjate, ¿no? Que, bueno, en el caso de nuestro país, ¿no? Los jurados en el derecho penal. Zaffaroni, por ejemplo, dice que él es partidario de un jurado mixto. O sea, la mitad de legos y la mitad de abogados. ¿Se entiende esto? Porque dice que los legos, al no conocer el derecho o guiarse por la emoción, y se pueden equivocar. ¿Se entiende, chicos? En la decisión. Ahora, ya que estamos hablando del jurado, es una institución discutida, ¿no? Por supuesto. A pesar de que tiene gente que defiende, ¿no? Al jurado, ¿no? En lo que es todo América, ¿no? O América Latina también. Pero el origen del jurado es antiguo. Se lo puede encontrar en tribus de Europa, ¿no? Especialmente Inglaterra. En la época alto medieval, te estoy hablando siglo IX, más o menos. Viste que Inglaterra sufrió muchas invasiones, por ejemplo, los anglos, los sajones, los vikingos, los dinamarqueses, ¿no? Entonces parece que una región llamada York, donde había una ciudad York, ahí se estableció el juicio por jurados. Bueno, 200 años después, el sistema fue modificado y se extendió a todo Inglaterra. Por eso, bueno, le dije, ¿no? Que tiene un origen anglosajón, este jurado, ¿no? De época alto medieval. Ahora, cuando nosotros hablamos de derecho público, ¿a qué nos referimos? ¿Qué les parece? Derecho público.
¿Qué vendría a ser el derecho público? Yo creo que es cuando interviene el Estado. Ajá, interesante. El Estado interviene, muy bien. Por ejemplo, ¿qué ejemplo podrías dar de esa intervención estatal? Y se me ocurre, por ejemplo, cuando el Estado, por ejemplo, la ley de alquileres, donde eh, de alguna u otra manera pone pautas para defender, en este caso, a el locador del locatario. Una ley de alquileres, por ejemplo, decís vos. Claro, Pero escúchame, pará, porque, a ver, estoy pensando. Un contrato de alquiler, ¿qué es derecho público o derecho privado? Privado. Privado, porque lo deciden las partes, ¿viste? Hay un contrato, está el principio de la libre autonomía, de la voluntad de las partes. Ojo, igual esto, ¿puede intervenir el Estado o no? ¿Cómo sería esto? El ejemplo está interesante, te digo, ¿eh? Bueno, pasó en la pandemia, ¿te acordás cuando comenzó? Se sacó un decreto presidencial, ¿te acordás? Creo que, creo que se congelaban los alquileres, no sé si se acuerdan. Se congelaban los alquileres. Exactamente. O las tarjetas de crédito, tenías que pagar un mínimo, ¿te acordás? Entonces ahí salió un decreto del Estado. Claro, pero algunos van a decir, Sandro, pero pará, vos estás diciendo tarjeta de crédito, derecho comercial. ¿El derecho comercial qué es? ¿Privado o público? No sé, te vas al Banco Nación, al Banco Galicia, al Banco Santiago del Estero, qué sé yo. ¿Qué, derecho público o privado? ¿Pedís una tarjeta de crédito? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Privado. Privado, claro, sí, sí, sí. Privado. Privado. Ahora, es interesante, ¿eh? El ejemplo que dijo el compañero. Che, pero escúchame, si se afecta el orden público, las costumbres, la moral también, ¿no? Que están en nuestro derecho positivo, ¿puede intervenir el Estado? Ojo, o no puede intervenir. O se está afectando los derechos de las partes, ¿no? Y la libre autonomía de la voluntad, porque a ver, si la gente firmó un contrato antes de que el gobierno pusiera un decreto, ¿se entiende, chicos, lo que digo? ¿Es constitucional o no eso? No sé, ¿qué les parece a ustedes? ¿Se está beneficiando una parte? ¿Se está perjudicando a otra o no? ¿Qué les parece a ustedes? Y eso no pasó hace muchos años con la ley 1050, que la gente se hipotecó y después salió una ley, decreto, y mucha gente se endeudó. Sí, no me acuerdo mucho el caso, ¿no? Pero no me acuerdo. Pero voy a este caso, ¿no? Que dimos, lo de la pandemia, ¿no? Que es más cercano. Más cercano, ¿no? Eh, ¿Es constitucional esto? ¿Perjudica a las partes o no? No sé, ustedes digan. A una parte sí. Claro, ¿y qué podría hacer esa parte si se siente perjudicada? ¿Qué te parece a vos? Acudir al Estado. Bueno, ¿a qué parte del Estado? Al derecho público. Sí, No sé. pero ¿cómo harías? ¿Irías al mismo presidente, señor presidente? No, a la justicia. A la justicia, exactamente. Sí, sí, es un poder orgánico del Estado, no hay ninguna duda, ¿no? La Constitución se divide, ¿no? En la parte dogmática, declaración de hechos y garantías, y la segunda parte, que es la parte orgánica. Y ahí tienen los tres poderes. Bueno, claro. Entonces,
irías a la justicia y pedir la inconstitucionalidad de esa norma. Qué sé yo, ahí tenés un caso de hecho privado, ¿no? Ponele, los contratos. Entonces, pero igual, ustedes ven que hay una relación, porque, a ver, estamos viendo un contrato, ¿viste? Derecho privado, que es afectado por una norma del Poder Ejecutivo. ¿Que es una norma, es derecho público? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? ¿Dónde está contemplado? La normativa presidencial del Poder Ejecutivo, un decreto. ¿Dónde se establece eso? Lo tienen que sacar rápido, chicos. ¿En dónde está eso? ¿En el boletín oficial? No, no, eso es un requisito que se ha publicado hoy. ¿Pero dónde está? ¿En qué publicación está? A ver, ¿en qué texto? Texto, ahí está, mejor. La palabra texto, no quiero... Código Civil. Más importante que el Código Civil. Es la ley más La importante que tenemos. ¿Eh? La Constitución. La Constitución, exactamente. En la Constitución. En la Constitución. Viste que están los decretos de necesidad de urgencia y bueno, y los requisitos, ¿no? Después tiene que ser refrendado por el presidente, el jefe de gabinete. Porque si no, habría que una intromisión del Poder Ejecutivo también. ¿Por qué? ¿Nosotros qué tenemos? Un poder que, el que hace la ley, ¿quién es? ¿Qué poder es? Legislativo. Exactamente, 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 exactamente. En todo caso, el Congreso tendría que sacar una normativa, ¿no? Pero, bueno, qué sé yo. En una situación de emergencia, sí. Alguno va a decir, che, pero para, vos no dijiste que la gente que celebró un contrato antes de la pandemia, porque está afectando un principio, la irretroactividad de las leyes. Las leyes no pueden volverse para atrás. ¿Se entiende esto? Entonces ahí, si nosotros vemos alterados nuestros derechos, vamos a ¿qué? A la justicia. Y sí, no te queda otra, ¿ves? Perdón, disculpa, en ese Sí. caso, ¿no se le haría juicio al Estado o cómo, o a la parte con la cual has negociado? Y mirá, si vos firmaste un alquiler, ¿no? Si ustedes pactaron un alquiler, bueno, hay dos partes, ¿no? El dueño, la persona que alquila, ¿no? Locador, locatario. Entonces, el inquilino deja de pagar por un decreto y bueno, el dueño se va a sentir perjudicado. Entonces, ¿el dueño qué tiene que hacer? Ir a la justicia. Porque esto no se resuelve de oficio, ¿entendés? Tiene que ir a la justicia. Porque por eso interés propio, particular. ¿Se entiende, chicos, esto? A veces la gente explica mal un fallo. Dicen que un fallo se aplica automáticamente. No, no. Vos tenés que ir a juicio. Y si querés argumentar o invocar ese fallo. ¿Se entiende lo que digo? No es que el fallo rige para todos. ¿Se entiende esto? Claro, vos tenés que ir a la justicia. No es automático. Entonces, claro, vas a tener que ir a la justicia y pedir la inconstitucionalidad, la irrazonabilidad de ese decreto del Poder Ejecutivo que te perjudique. Bueno, después la última instancia. ¿Cuál es la última instancia acá? En nuestro país, chicos. La Corte Suprema. La Corte Suprema, exactamente. Es la última instancia que tenemos acá en nuestra organización judicial. ¿Sí? ¿Se entendió esto más o menos? Sí, profe, pero ¿podría decir cuál es el concepto de derecho público? Porque lo entendí con los ejemplos, pero para entenderlo mejor, sí se puede. Bueno, yo como soy historiador del derecho, ¿viste? Yo no sé si soy un jurista, como dijo un compañero. ¿Usted es un jurista? Yo no sé, ¿viste? Yo soy un simple trabajador de la educación. Pero tengo un doctorado en historia del derecho. Entonces, yo trabajo con la historia del derecho, con la historia jurídica. Entonces, para que vos comprendas, y los compañeros, lo que es derecho público y privado, vamos a hacer un poco de historia jurídica.
¿Se acuerdan que nosotros mencionamos el digesto de Justiniano, el código llamado Cuerpo de Hecho Civil, las institutas o instituciones? ¿Se acuerdan que mencionamos, bueno, algunos juristas, Gallo, Paulo, Ulpiano? Bueno, son todos muy famosos, ¿no? En el derecho romano. Pero me gusta Ulpiano. Ulpiano porque fue un destacado jurista romano, ¿no? Autor de Instituciones. El libro que se había perdido, ¿se acuerdan? Que yo les dije. Entonces, en el digesto de Justiniano se mencionan las sentencias de estos juristas, ¿no? O ideas de estos juristas. Por ejemplo, ¿qué nos dice Ulpiano, ¿no? En el digesto de Justiniano? Acuérdense que es una compilación de normas, ¿eh? Interpretaciones, opiniones de los juristas. Entonces Ulpiano te va a decir que hay dos posiciones, el derecho público y el privado. El ius público, derecho público, ¿qué es? Ese que se refiere al estado de la cosa romana. Al estado de la cosa romana. En cambio, el derecho privado, ¿a qué se refiere? A la utilidad de las personas, o los sujetos o los individuos. ¿Por qué? Porque hay cosas que son útiles públicamente y otras que son útiles del punto de vista ¿qué? Privado. ¿Se entiende hasta acá o no? Voy muy rápido. Se entiende. Sí, profe. Esto es lo que hizo Ulpiano. Estamos hablando del derecho romano clásico. Ojo que, como estamos hablando de historia jurídica, vamos a ir haciendo un viaje en el tiempo, ¿eh? No se preocupen. Ya sé, porque algunos me van a decir, che, pero Sandro, el derecho romano, a ver, por más que sea la matriz del derecho actual, fue diferente, sí, por supuesto. Hay instituciones que van cambiando, ¿no? A través de los siglos, la mentalidad, ¿eh? La sociedad. Entonces, claro, ellos le dan importancia del punto de vista público a las cosas y también del punto de vista privado. Entonces, a ver, el ius público, lo que llamamos, digamos, derecho público, ¿no? Para los romanos, ¿qué sería lo importante? Y mira, lo importante, ¿te acordás qué función tenía el emperador de Roma? ¿Se acuerdan que les dije? ¿Qué funciones tenía? ¿Se acuerdan el emperador romano? Bueno, pero ¿qué era, digamos? Es parecido a eso, ¿no? Pero ¿qué funciones tenía el tipo? ¿Te acordás? Era el emperador romano, ¿te acordás? ¿Qué función tenía el tipo? Era el jefe de las tropas, del ejército, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra función tenía? Acá te doy una ayuda. Pontífice. ¿Qué es el pontífice? ¿A quién le decimos pontífice nosotros? El pontífice. ¿A quién le decimos el pontífice? ¿Al Papa? Al Papa, exactamente. El pontífice Francisco, ¿no? Bueno, ¿qué era, digamos? El emperador era pontífice. ¿Qué significa esto? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? El emperador era el máximo pontífice de los romanos. Jefe religioso. Claro, era el sumo sacerdote, exactamente. El máximo sacerdote. Entonces, a ver, si esto lo llevamos a las cosas, ¿no? Porque había cosas importantes que eran sagradas. Y en este caso en los sacerdotes, ¿no? Ya que estamos hablando de pontífice. En los magistrados sí también. ¿El magistrado qué es? ¿Un funcionario o no? ¿Es un funcionario público el magistrado?
Sí, sí. A ver. O sea, en el ius público, ¿qué es importante? Los sacerdotes y los magistrados. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Ahora, vamos al ius privado, ¿no? Por supuesto, los romanos. Este ius privado está dentro de ¿qué? De los preceptos naturales. Viste que ellos te hablan del derecho natural. Atención con esto, el derecho natural, ¿eh? Que son principios metafísicos, que no se sabe el origen, ¿viste? Pero que son inmutables al hombre, inherentes a él. Bueno, el ius privado está en la gente, por supuesto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la gens, las familias, las gentes? Y por supuesto, ¿dónde está el derecho privado? La misma palabra te lo dice. En los ciudadanos, o sea, los civiles. De ahí la palabra ciudad, ¿se entiende? Ciudadano, ciudad, civil. ¿Eh? Entonces, para Ulpiano, por ejemplo, lo público y lo privado son dos ¿qué? Posiciones. No dos ramas del derecho, ¿no? Son dos actitudes, dos puntos de vista en esa época, ¿se entiende? No son dos ramas del derecho, como eso va a ser, bueno, posteriormente. Siglos, siglos, siglos después. ¿Se entiende, chicos, esto? Acá, por ejemplo, ya tienen que una diferencia. ¿Se entiende esto? Claro. O sea, derecho público y privado. Para los romanos, ¿qué son? Dos posiciones distintas, dos actitudes, dos puntos de vista. En el público, ¿qué tenés? Y las cosas sagradas. Sacerdotes, magistrados, puede ser, no sé, un templo, el foro, ¿no? El lugar donde imparte justicia, el juez. ¿Se entiende eso? Es un lugar sagrado, eso, ¿se entiende? La estatua de un dios. ¿No? Y el dios privado, y puede ser una, a ver, la casa del ciudadano. ¿Se entiende esto? Un cargamento de trigo. Entonces, ¿se ve la diferencia? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Como que en el derecho romano va más por la religión y lo espiritual, y el derecho privado va más a lo material. Claro, tiene que ver con los ciudadanos. Vos fijate, la misma palabra a veces te da la respuesta, ¿viste? Civil. ¿Viste? Nosotros, el derecho civil, claro, civil. Ah, no me acuerdo la palabra en latín de ciudad. Civitas creo que es ciudad, ¿no? Chicos, civitas, ¿no? Creo que es. No sé latín, ¿no? Pero bueno. La misma Sí, palabra, la raíz. chivita. Sí, no sé cómo se pronuncia, no te rías, pero se Chivitas. pronuncia mal. Chivitas. Sí. Una Entonces, pregunta, porque a mí me sí. quedó, en mi cabeza me aclaró, si es en un espacio público, en un tribunal, en un foro, en una plaza, eso es público, pero si es en la casa o en un granero de mi propiedad, eso es privado. Privado. Claro, porque el otro es sagrado, como dijo acá la compañera, que tiene que ver. Y claro, la religión, ¿viste? Lo sagrado. A ver, por ejemplo, ¿viste el asilo en sagrado, que era institución en la época colonial? Un delincuente, no sé, cometió un delito y se refugió a una iglesia y bueno, y no lo podía sacar la justicia de ahí. Esto no es un invento de los españoles, esto viene de la época de los romanos, vos fíjate. Un tipo que cometió un delito, no sé, un robo o un homicidio, poner y el tipo se refugiaba en templo romano o se abrazaba a la estatua del dios Apolo, ponerle. Y bueno, los magistrados no lo podían sacar de ahí. Por supuesto, había requisitos, ¿no? Para el asilo en sagrado. ¿Por qué? Porque esa estatua, por ejemplo, tiene un carácter sagrado y público. Entonces, ¿se entiende la diferencia de lo público y lo privado para ellos? Insisto, no es la moderna división en ramas, ¿eh? Son puntos de vista, actitudes, posiciones, chicos. Acuérdense que las mentalidades van evolucionando también, ¿eh? No solamente el derecho, las mentalidades, las costumbres, ¿no?
No sé si esto quedó claro. Dígame si quedó claro o no esto. Sí, O sea, profe, o sea que para los romanos el derecho público se anteponía al derecho Sí, profe. privado, en este caso del homicida que entraba al templo, por ejemplo. Claro, son puntos de vista, ¿viste? Para ver lo que es el derecho público y el privado. Ellos no tienen, digamos, la mentalidad moderna del siglo, poner, qué sé yo, XIX, ¿no? Sino que son dos puntos de vista, dos actitudes, ¿no? Oposiciones, lo que es el derecho público y el privado. Claro, el derecho no está tan avanzado. Si bien ellos nos dan, viste, los orígenes, ¿no? La matriz, el puntapié inicial. Claro, en los siglos el derecho va evolucionando, que ahora lo vamos a seguir viendo, ¿no? Ahora vos fíjate, nosotros cuando hablamos de la gente, ¿se acuerdan las gentes, las familias? ¿Se acuerdan que hablamos del patria familia, todo eso? Yo le dije que Roma que era un conjunto de grupos, de familias, que tenían que mucha autonomía. Entonces estamos hablando de que de esas gentes. Estas gentes tenían sus propias tierras. Yo no sé si lo dije esto. En los alrededores, bueno, de donde se formó la ciudad de Roma, ¿no? Porque Roma era una aldea al principio, ¿viste? Después fue evolucionando con el tiempo. Lo vemos con las construcciones, los templos, ¿no? Todo eso. Pero al principio, bueno, eran aldeas de paja y barro, ¿no? O casas de madera también. Ahora, nosotros hablamos, esto lo escucharon, el derecho de familia, ¿qué es el derecho de familia? A ver, rápidamente, en la actualidad, ¿a qué dicen derecho de familia? ¿Qué es derecho público o privado? Privado. Exactamente. ¿No? Hay relaciones parentales, de familia, ¿no? Bueno, es derecho privado, muy bien. Si vos tenés una causa por derecho privado, ¿qué vas? A un juzgado de familia, a un juzgado civil, con competencia en familia. Ok, muy bien. Pero volvamos acá a Roma, mirá. Las gentes o familias. Los integrantes solamente eran parientes, ¿no? Por línea masculina. Sino que los que integraban esa familia eran los sirvientes, los esclavos, los siervos liberados, los libertos, ¿no? Los agregados, ¿se acuerdan que dijimos? Esa gente que no eran parientes y sin embargo, bueno, por techo y comida se quedaban a laburar y eran bien tratados, ¿no? Y los trataban como si fueran parientes. Entonces, esta gente se obedecían ¿a quién? A un jefe, el padre de familia. Y lo apoyaban políticamente, ¿no? Eran los clientes. Seguramente ustedes han escuchado la palabra clientelismo político, que se usa en esta época. La palabra clientelismo político. Esto viene de los clientes, ¿no? Esta gente que apoyaba al pater familia, en la época de Roma. ¿Mm? En los famosos comicios. Ahora, siguiendo con esto, ¿no? Yo dije que estas gens o familias tenían tierras en las afueras de Roma, ¿no? Ustedes han escuchado esta palabra, agricultura. ¿Qué es agricultura? ¿Qué es la agricultura? ¿A qué se refiere? Al campo. Al campo, muy bien. Sacar los productos del campo. Agropecuario. Algunos suman agroganadero, ¿no? Bueno, al campo. Las plantas, los animalitos, ¿no? Vos fíjate, los agros limitados. ¿Qué eran los agros limitados? Mira, van a ser las tierras de estas familias. Pero ¿qué pasa? Porque alguno me dice, che, ¿qué era un derecho real? No, pará. No avances, que estamos haciendo historia jurídica. Vamos por el principio, no te adelantes. ¿Por qué? Porque acá lo que había que era una defensa mágica. Una defensa mágica. O sea, vos no podías vender esa tierra, ¿entendés? Porque había un contenido religioso, mágico. Eso va a ser siglo después. Siglo después sí vas a poder venderla, ¿entendés?
Va a tener un sentido oneroso, sí. ¿Por qué? Porque estas tierras van a ser consideradas parte de quién? Del grupo, chicos. Es más, va a tener una connotación femenina y religiosa. ¿Qué les quiero decir con esto? Mirá, a ver, la tierra va a ser hembra, ¿eh? Y justamente va a estar bajo la protección de diosas femeninas. Ceres, Cibeles, por ejemplo. Y vos fijate que cada familia, o sea, cada gente tenía sus dioses protectores. Por supuesto, honraban también a los antepasados. ¿Aún no escuchó esta palabra, por ejemplo? Lo traemos acá a América. Pachamama. ¿Qué es Pachamama? Exactamente, ¿no? En países de América del Sur. Argentina, el norte de Argentina, Bolivia, Perú, ¿no es cierto? ¿Y la Pachamama qué es? ¿Hombre o mujer? Representada simbólicamente. Mujer. ¿Y cómo hacen, digamos, cómo le hacen, digamos, el homenaje a la Pachamama? Esos pueblos originarios. ¿Qué hacen con la Pachamama, no? Cuando hacen las festividades. Le hacen ofrendas, hacen un hueco en la tierra y hacen ofrendas. Claro, le dan comida, de beber, ¿no? Hacen ofrendas, claro. Entonces vos fíjate, ¿no? ¿Qué similitud con los romanos, no? Porque, a ver, estamos hablando de pueblos distintos, ¿no? Por supuesto, hablando de la distancia, ¿no? De los tiempos que la representa como una mujer. ¿Se entiende, chicos, esto? O sea que esta tierra está representada como una mujer. Bueno, en el caso romano estamos hablando que los primeros tiempos de Roma, ¿no? Primeros tiempos de Roma. Entonces, claro, vos no podés vender. Hay un sentido mágico, religioso en eso. Ahora, ya que estamos hablando del padre de familia, el pater familias, y sí, es una persona que tiene mucho poder, ¿viste? Va a estar al frente de cada gente, con un poder grandísimo. Vos fijate el poder que tenía, que podía matar al hijo, lo podía vender también. Lo podía condenar a muerte. Claro, porque tenía potestad de juez también. ¿Se entiende, chicos, esto? A ver, podía vender al hijo como esclavo a otra familia también. Vos fijate el poder que tenía. Claro, era el sumo pontífice también, ¿viste? Era el sumo sacerdote de la familia. ¿Se entiende, chicos, esto? Sí, profe. Ahora, dijimos que tenía poder, digamos, judicial. Podía ser un juez, resolver casos. Vamos a preguntar, ¿pero qué era abogado? No, no, pará, no era abogado, no se estudiaba abogacía todavía. ¿Pero qué, cómo hacía para resolver los casos? ¿Iba a qué? A las costumbres, a las tradiciones de los antepasados, de los mayores. Acá atención con esta palabra porque a veces es medio difícil, se te va del valero. Capaz que usted tiene buena memoria, sí, a mí se me va. Mores. Mores significa tradiciones de los antepasados. ¿Y esto qué? Lo suman que para resolver los casos. Los grandes principios de conducta. Y acá tenemos una palabra que no es familiar a nosotros. Ius. Ius. ¿Qué significa ius? ¿A qué le decimos ius nosotros? Son normas. La ley. ¿Al derecho? Al derecho. A ver, lo jurídico. Bueno, jurídico viene de ius. Jurídico. Viene de ius. Entonces, este pater familia, mira, al resolver una cuestión jurídica, él aplica la tradición y costumbre de los antepasados, mores, y los grandes principios de conducta, ius. Claro, vos viste que hay definiciones muchísimas de lo que es el derecho, ¿no? Una definición que es el orden de impartir principios de conducta, ¿no? O que regula principios de conducta, ¿me acuerdo? No me acuerdo bien el autor de la definición. Claro, porque si no, a ver, no se regulan esas conductas, bueno, sería un quilombo la existencia, ¿no?
Ahora bien, estas gentes, ¿no? O gens, están representadas por este pater familia que dijimos recién, ¿no? Este hombre todopoderoso. Pero vos fíjate, la unión de estas gentes, de estas familias, va a representar que la cosa pública romana. ¿Se acuerdan que yo le dije res pública? O sea, república. Viene de res pública. ¿Qué significa república? ¿Qué significará? ¿Qué les parece? La cosa pública. La cosa pública. La cosa pública. Ahora, si estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, de lo que es la cosa pública, ¿no? Lo que ellos consideraban en Roma, va a ser muy importante el ejército. Y el ejército va a estar integrado por quién? Por el pueblo, ¿no? Ahí el pueblo que va a dar, los soldados. Entonces, estos pater familia, ya en la época, digamos, de la monarquía, ¿se acuerdan? La primera etapa de Roma, atención con esto. Atención con esto, ¿eh? Estos pater familia van a tener el privilegio de pertenecer al Senado. Ojo, que el Senado es un cuerpo deliberativo para discutir, no legislativo para sancionar leyes. ¿Se entiende, chicos, esto? Ojo con esta diferencia, ¿eh? El Senado es un cuerpo donde iban los patres familia a discutir, ¿se entiende? No a legislar, el sentido moderno. ¿Se entiende esto? Vos fijate que al ejército los romanos le decían pueblo. Atención con esto, que muchas veces no se sabe esto, ¿eh? El ejército le llamaban pueblo. Y estaba formado por quién? Por todos los hombres libres de las gentes. ¿Se acuerdan que yo le dije que no era cualquiera ciudadano? Era un privilegio ser ciudadano. Y sí. Por ejemplo, ¿la mujer era ciudadana? No, no, por supuesto. La mujer no iba a integrar el ejército. ¿Se entiende esto, chicos? Y tienen que ser hombres libres. No, no pueden ser los esclavos. No, no, por supuesto. No. Ahora vamos avanzando con el tiempo. ¿Se acuerdan que hablamos de la época medieval? Que había caído el derecho romano en el estudio, después vuelve a ser otra vez estudiado, aplicado. ¿Se acuerdan que se hicieron las 7 partidas, otros códigos? El interés de los racionalistas, los humanistas, ¿se acuerdan que hablamos de eso, no? Bueno, fíjate. A partir de la Baja Edad Media, año 1200 y pico, y hasta el siglo XVI, 1500 y pico, los estados empiezan, digamos, a organizarse y a construirse desde el punto de vista de la soberanía. ¿Qué significa esto? O sea que los estados se fortalecen. Atención con esto, se fortalecen. Entonces, bueno, al fortalecerse los estados, ¿qué es lo que se busca? Se buscan elaborar ¿qué? Respuestas jurídicas sobre el poder político. La autoridad del monarca, los funcionarios. O sea que el rey tiene mucho poder. Entonces, ¿qué pasa? Hay que justificarlo. ¿Y cómo lo justificamos? Y a través del derecho. Las ideas jurídicas, las instituciones. Claro, no puede haber un monarca débil. Entonces se tiene que justificar esto. ¿Por qué? ¿El juez qué es? Perdón, el rey que vendría a ser el máximo juez, el máximo legislador. ¿Se entiende, chicos, esto? ¿Esto qué es con Carlomagno? No, no, muy posterior, porque vos fíjate, en la época de Carlomagno, año 800, y capaz que había señores que tenían más poder que Carlomagno, ¿entendés? Gracias. Tanto en España como en los estados feudales, donde hubo más feudalismo, ¿viste? Alemania, Francia, Inglaterra. Yo no sé si ustedes vieron, habrán visto, ¿no?
los que hicieron la materia de derecho constitucional. La Carta Magna, ¿se acuerda alguno qué era la Carta Magna? Yo no hice esa materia todavía. No sé, pero hubo alguien acá que la hizo, no sé, una chica, no sé, creo que... Sí, yo. Eh, no, ahora me estaba fijando a ver si lo encontraba, pero no me acuerdo. Bueno, rápidamente, como para decirles lo que fue. Aquí viene este ejemplo, ¿viste? Que me viene muy bien para explicarles por qué se fortalecen los estados y el poder de los reyes, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de Robin Hood? ¿De qué se trataba, chicos, Robin Hood? Hay un montón de películas, dibujos animados, ¿no? Bueno, los libros también, ¿no? ¿Quién era este personaje? Robaba para los pobres. Robaba para los pobres, no como ahora, ¿no? Que le roban a los pobres. Los ricos roban a los pobres, ¿no? Y los políticos también, ¿no? Pero eso es otra cosa, pará. Entonces este tipo robaba a los ricos para los pobres. Pero pará, ¿quién era el malo en la historia de Robin Hood o la leyenda? ¿Quién era? El cobrador de impuestos. Muy bien, pero pará, no te enojes con el recaudador. ¿Por qué? Porque él cumplió una orden de quién. ¿Quién le da la orden de recaudar los impuestos? El rey. Muy bien, el rey. Che, ¿entonces el rey era el malo también o no? De la historia, del Robin Hood. Que tenía asesores. Sí, pero pará, los asesores, ¿quién mandaba más, supuestamente? ¿Los asesores o el rey? ¿Quién daba la orden, el recaudador? El rey. Pero escúchame, ¿cómo se llamaba el rey malo o el príncipe malo en Robin Hood? ¿Te acordás? ¿Era Juan sin tierra? Juan sin tierra, muy bien. A ver, ¿qué era, rey o príncipe Juan sin tierra? Porque él tiene un hermano, ¿no? Un rey trucho se autoproclamó, se impuso. Ah, era un rey trucho, ¿por qué? A ver, ¿cómo es eso? ¿Quién era el verdadero rey? Eh, Me parece que Ricardo Corazón de León que se fue a pelear y este se puso como rey, ¿puede ser? Bueno, sí, claro, se fue a pelear Ricardo Corazón de León, que es el bueno, el valiente, ¿viste? Se fue a las cruzadas. Y el hermano se quedó como regente. Regente es el que suplanta al rey, ¿no? Hasta que vuelve. O hasta que se elige otro rey, ¿no? Si murió, qué sé yo, ¿no? Entonces, mientras el hermano se había ido a Tierra Santa, el tipo se quedó y hizo un desastre, ¿te acordás? Aumentó los impuestos, hacía lo que quería. Y un día, los nobles se reunieron, los señores, laicos y religiosos, porque había religiosos que tenían propiedad también, que eran señores feudales. Entonces, le hacen firmar una carta llamada Carta Magna, en 1215, que es una declaración de privilegios para ellos, ¿no? Claro, los constitucionalistas te van a decir que es una declaración de derechos y garantías, el antecedente, ¿viste? O el primer antecedente, no. En realidad, ¿qué es? Privilegio, ¿no? Porque ellos tienen que pagar impuestos también, ¿no? Estos señores feudales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sacan las espadas y lo amenazan de muerte a Juan sin tierra, ¿no? Que ya era rey, ¿no? Porque el hermano ya había muerto. ¿Entendés? Y había sido proclamado legalmente rey. Entonces, sí, pobre tipo no le queda otra porque, a ver, los soldados se ponen del lado de qué? De los señores feudales. Él tenía pocos soldados. En realidad, los soldados que habían en Inglaterra eran todos ejércitos privados, chicos, de señores feudales. Entonces, un rey, si no tiene poder, no tiene soldados. Mejor dicho, si no tiene soldados, no tiene poder. No sé si están de acuerdo con lo que digo yo. Más en esa época, ¿viste? Sí, profe. Ojo que en esa época era muy caro mantener un ejército, ¿eh? A pie o a caballo. Era carísimo, tenía que tener mucha guita. Por eso el tipo, ¿viste? Aumentaba mucho los impuestos. Y sí, porque el impuesto, ¿qué pasa con el estado del impuesto?
¿Para qué sirve un impuesto? ¿Qué les parece? Y con eso Ayuda se al Estado. financiaban las guerras y las grandes obras. Claro, sirve para pagar los ejércitos, obras, que es un puente, ¿qué más? ¿Para qué sirve el impuesto? Para sostener el Estado. Para sostener los gastos del Estado, exactamente, hay un gasto público. ¿Te acordás cuando vimos Roma, los 12 Césares de Suetonio? Que Nerón dilapidó el tesoro público de regalar tanto a la gente. Y sí, porque a ver, en un momento vas a dar tanto que te vas a quedar sin plata. Eso lo sabes, ¿no? No hace falta ser un economista. Está bien, ¿viste? Hay que dar, pero en un momento ya te quedas sin reservas. ¿Y qué pasa si te quedas sin reservas? Y sí, y si nadie te presta, ¿qué vas a hacer? No sé. De los impuestos. Sí, no sé, qué sé yo. No sé qué puede pasar, no sé. Entonces, vos fíjate, en esta época, claro, el poder del monarca es débil, ¿entendés? Entonces se empieza a fortalecer, más o menos un poco después de la Carta Magna, ¿viste? Casi 1300. Por ejemplo, bueno, en Castilla, en Aragón, en lo que es la península ibérica, el Reino de León, ¿no? En Portugal, en Francia, bueno, en la misma Inglaterra, ¿no? Va a tener más poder con los siglos, el rey. Vos fijate que va a monopolizar el castigo, ¿no? Porque antes lo hacía un señor feudal, ¿entendés? No, ahora el supremo juez y el supremo legislador es el rey. Por eso estamos hablando de que el Estado se fortalece, chicos. Entonces acá están los juristas, ¿eh? Están las instituciones jurídicas, están las leyes también, ¿no? Que justifican y buscan respuestas, ¿para qué? Para el poder político. La autoridad del monarca, ahí no se puede discutir. O los funcionarios. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a pasar con las decisiones que toman los reyes? Y mira, yo creo que van a ser más exclusivas de ellos, ¿no? Por supuesto que van a tener un asesoramiento de parlamentos, cortes, ¿no? De consejos también. Y acá los jueces se van a convertir en simples ejecutores, ¿no? De lo que manda el rey. Los jueces van a ejecutar las órdenes del rey. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de la represión de los delitos, que antes lo hacía cualquier particular ofendido, ¿entendés? No se venían y te robaban y te dañaban, ¿no? Entonces vos podías salir a castigar al delincuente. O ibas a tu señor y le pedías, mire señor, este fulano me robó, me rompió la cara. Quédate tranquilo que yo lo voy a buscar con mis soldados. Bueno, entonces esto ya con el rey fortalecido de la Baja Edad Media, año 1200 y pico, ya el rey va a decir, no, un momentito, el señor no puede aplicar el castigo, y no cualquier particular ofendido, sino yo. Yo tengo el monopolio del castigo. ¿Se entiende, chicos, esto? ¿Vieron cómo vamos avanzando? Y el rey no permite que cualquiera haga justicia. El rey va a decir, no, a ver, no, pará, esto es un despelote. Entonces yo no tengo poder, si yo no castigo, no imparto justicia. Entonces acá estamos ante ¿qué? Mirá, estamos ante cuestiones políticas, administrativas, impositivas, como dijeron recién, ¿no? Recaudar impuestos, penales, estamos hablando acá,
Por supuesto, soluciones basadas en las leyes romanas, ¿no? O mejor dicho, las instituciones romanas. Y vamos a esto lo vamos a llamar con el nombre de ¿qué? Derecho público. ¿Se entiende, chicos, esto? A esto le vamos a decir derecho público. Cuestiones políticas, administrativas, impuestos, sí, bueno, público, penal, sí, castigar, sí, el Estado. ¿Se entiende, chicos, cómo se va, digamos, formando lo que es derecho público y derecho privado? Profe, perdón. Sí, ¿Esta sería una evolución de la descripción que dio antes del derecho privado o entraría en el mismo rango? esto, digamos, es la evolución, ya en la época medieval, ¿viste? Y moderna, de lo que es el derecho público y privado, ¿viste? Cómo el Estado se fortalece y va monopolizando eso, ¿entendés? ¿Te acuerdas que te dije hace un ratito que el pater familia, en la época de los romanos, en los primeros tiempos de Roma, mejor dicho, ¿no? Era así de juez también, ¿te acordás? Sí, Bueno, acá ya estamos, no sé, siglo XIII, XIV, XV. Entonces ya el Estado toma muchas atribuciones, ¿entendés? Política, sí, es el señor el que manda. Administrativa, sí, el tipo hace la administración de, no sé, de la justicia, de los cargos públicos, ¿entendés? Él le ordena recaudar impuestos, solamente él, ¿eh? No los señores. Penales, no, solamente el rey castiga. ¿Se entiende, chicos, esto? ¿Ven las sí, diferencias que hay? Entonces, vos fíjate, mira, vamos al derecho privado. Porque algunos van a decir, che, entonces, vos hablaste de derecho público, pero para, ¿y el derecho privado? ¿Qué pasó con el derecho privado? Mira, el derecho privado se va a integrar con los aspectos sobrantes, ¿no? Lo que quede. Fundamentalmente, ¿qué? Y mira, el derecho civil y el derecho comercial, que lo hemos mencionado, ¿no? El derecho civil, el derecho comercial. Y hay gente que viaja, ¿viste? Los comerciantes, los barcos, los contratos, ¿viste? Las familias que comercian entre ellas, las ventas, qué sé yo, de ganado, ¿no? De propiedades también. Bueno. A su vez, ¿qué tenemos? Cuestiones que tienen que ver con el matrimonio, los derechos de las personas. Por ejemplo, en los países católicos va a aparecer un derecho que se llama el derecho canónico, no sé si lo escucharon, que es el derecho de la iglesia, no sé si lo escucharon alguna vez, derecho canónico. Canónico, ¿por qué? Porque los artículos están compuestos por cánones. ¿Se entiende, chicos? En vez de artículo 40, poné canon 40. Ojo que este derecho canónico tiene un origen romano. Y aparte está el aporte del cristianismo. ¿Se entiende esto? Por eso la iglesia va a tener que un derecho público eclesiástico, por ejemplo, que rige las relaciones de la iglesia católica como persona pública. A ver, una pregunta. ¿El Estado argentino, qué es? ¿Una persona jurídica privada o pública? ¿Qué les parece? Pública. Muy bien. ¿La iglesia argentina en la actualidad, qué es? ¿Una persona jurídica privada o pública? ¿Qué le parece? Y hoy en día yo creo que privada, ¿Por qué privada? porque antes de la Constitución creo que como que el Estado y la Iglesia eran uno solo, y una vez que se produjo como la separación, ¿no? del Estado y de la Iglesia, como que la Iglesia perdió ese peso o ese carácter público tal vez que tenía antes. No sé si estoy equivocado. ¿Y cuándo fue eso? ¿En qué época? ¿O en qué momento? ¿Qué te parece? En una reforma o sea, en Argentina, dice. Sí, en el caso nuestro. Sí, en una reforma constitucional, pero no sé si fue la del 94 la última, o en la reforma que hizo Perón, no me acuerdo.
En la reforma del año 94. Vos fíjate que la reforma que hizo Perón, agarrás cualquier texto oficial y no existe esa reforma constitucional. Las reformas constitucionales, ¿cuáles fueron? 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994. Si vos te referís a la reforma constitucional de 1994, vas a ver que, por ejemplo, se modificó el artículo primero, ¿no? Antes se exigía que el presidente fuera, ¿qué? Católico. Ahora ya no se cumple eso. Ahora, pero pará, el artículo segundo de la Constitución, con la reforma del 94, ¿no? Ahí no se reformó algo, quedó como antes. ¿Qué es lo que dice el artículo segundo de la Constitución argentina? ¿Qué les parece? Esto para buscar respuesta a la pregunta que les dije, ¿no? Si la Iglesia es una persona jurídica pública o no. ¿Qué dice el artículo segundo de la Constitución argentina? Dice, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. O sea que el gobierno federal sostiene el culto apostólico romano. Católico apostólico romano. Entonces, una cuestión de razonamiento. Si el Estado sostiene que es una persona jurídica pública o privada, la Iglesia, ¿qué les parece? Pública. Pública, exactamente, pública. Pública, exactamente. Y vos fíjate, hay capellanes castrenses, está sostenida por el Estado. Hay un sistema de jubilaciones estatales para los curas también, no sé si lo saben eso. Entonces es una persona jurídica pública. ¿Se entiende, chicos, esto? Por eso el Estado argentino, acá tenemos la aplicación del derecho público eclesiástico, aplica el concordato, o sea, el tratado con Roma, el Vaticano, desde 1966, que se llama concordato. Concordato. ¿Se entiende, chicos, esto? Ahora, el gran cambio que se va a dar es cuando aparecen las primeras constituciones, de la segunda mitad del siglo XVIII, si querés. Y entonces, bueno, hubo gente que se dedicó especialmente a su estudio, ¿no? Perdón, profe. Sí. ¿Estamos hablando de Argentina o de Sí, Roma? Ah, el ok. constitucionalismo. Siglo XVIII, ya Roma desapareció, ¿viste? No está más Roma. Gracias. ¿Te acordás que Roma, acá hacemos un repaso? Roma cae en el año 476. Después, la capital del Imperio Romano, bizantino o de Oriente, pasa a Bizancio, ¿te acordás? Que va a ser conquistada por los turcos en el año 1453. Creo que se llama ahora Estambul, chicos. ¿O me equivoco? Estambul, ¿no? Es la antigua Bizancio. Sí. Entonces, si querés, bueno, el Imperio Romano se aparece en 1453. Bueno, acá lo que vamos a ver, el constitucionalismo, ¿viste? Que surge, los estados hacen cartas constitucionales. ¿Te acuerdas que yo te dije el otro día el racionalismo? Descartes, por ejemplo. Que ellos querían adaptar las matemáticas, el álgebra, ¿a qué? A hacer constituciones sistematizadas, modernas, rápidas de usar, ¿viste? Que no fueran códigos antiguos. Entonces salen las constituciones, qué sé yo. A ver, para mí la más moderna del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, las constituciones de Francia de 1791, 1793. Algunos me van a decir, Sandro, no te olvides la constitución de Inglaterra, ¿no? Del principio del siglo XVIII.
Pero esa no es escrita, ¿no? Yo te digo la que es más parecida a nuestra mentalidad, ¿no? La de Francia, 1791, 1793, ¿no? Entonces, bueno, se van a desarrollar reglas especiales, ¿no? Estamos hablando de constituciones, chicos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que va a estudiar las constituciones? El derecho que va a estudiar. ¿Cómo se va a llamar? El derecho que va a estudiar las constituciones. ¿Qué les parece? ¿El público? Tiene que ver con el derecho público, muy bien. ¿Y cómo se llama? El derecho que estudia las constituciones. El derecho constitucional. Muy bien, muy bien. Derecho constitucional, exactamente. Muy bien. Espero un minutito, que voy a traer algo más para tomar porque estoy seco ya de la garganta. Bueno, ahí volví. ¿Se entiende, chicos, más o menos lo que digo? Bueno, muy bien, ¿no? Entonces, derecho constitucional, como ustedes dijeron muy bien, es derecho público. Ahora, ¿ustedes se acuerdan, lo habrán visto en sociología, se acuerdan que hubo un fenómeno que ocurrió en Europa, la revolución industrial? No sé si lo vieron en sociología. Sí, sí. Viste que muchas fábricas que se crean, talleres, viste, se forman, viste, muchas empresas, ¿no? Entonces, bueno, se van haciendo instituciones que van regulando ¿qué? El trabajo. Viste, hay mucha gente que trabaja. Y esto da lugar a qué? Al derecho que, ¿cómo le decimos? Al derecho que regula el trabajo. Derecho laboral. Derecho laboral, exactamente, o derecho al trabajo, como quieras decirle. Exactamente. Ahora, alguno me va a decir, che, pero pará, ¿y el derecho laboral qué es? ¿Privado, público? ¿Qué vendría a ser el derecho laboral? Público, porque el Estado para todas las empresas no es, digamos, da las mismas pautas por, no sé, jornada de 8 horas de trabajo, por ejemplo. Sí, coincido con vos. Para mí es derecho público, ¿no? O una faceta del derecho público. Interviene mucho el Estado, ¿viste? Y por ejemplo, a ver, los jueces en lo laboral, en caso de duda, hay un principio que se llama indubio pro operario. No sé si lo escucharon. En caso de duda, se aplica la norma más favorable al trabajador. Claro, o sea, entonces hay incluso principios protectores que te garantiza el Estado. Por eso te digo, ¿no? Para mí es una faceta del derecho público, el derecho laboral o el derecho del trabajo. Entonces, chicos, ¿se entendió esto, no? Derecho público, derecho privado, ¿no? Hablamos del uso de las ramas jurídicas, las metáforas, ¿no? Muy bien. A ver.
¿Qué más nos tocaba hoy? Para que me fijo el programa. La codificación. La codificación. Atención con esto. La codificación. A ver. Es un tema muy importante la codificación, ¿no? Como para que entiendan qué significa la codificación. Ya que estamos hablando, bueno, de constituciones, ¿no? De códigos. Por supuesto que una constitución es un código también, ¿no? Porque alguno me pregunta, Sandro, ¿una constitución es un código? Sí, sí, un código político, ¿no? Pero generalmente, didácticamente, nosotros conocemos por codificación, en este caso la codificación civil y comercial, ¿no? Es la que vamos a ver. Dígame si se ve la imagen, por favor. Sí. Sí. Bueno, ese que está ahí es el autor del primer código civil que tuvimos. Y también, bueno, fue el autor del código comercial que tuvimos, de Almacio Vélez Arfield. Un jurista cordobés que actuó más en Buenos Aires que en su propia provincia, ¿no? Que era Córdoba. Es el padre de nuestra codificación civil. Pero ahora bien, si nosotros nos vamos a los antecedentes de la codificación civil, ustedes saben que en 1852 cae Juan Manuel de Rosas, ¿no? Y bueno, Justo José Urquiza es elegido director de la Confederación Argentina, después presidente, ¿no? de la Confederación Argentina, y ese que va a convocar al Congreso Constituyente que nos va a dar nuestra Constitución de 1853. Entonces, Urquiza tenía la idea de codificar, hacer una codificación civil, y él va a asignar, digamos, una comisión redactora. Este que está acá es Lorenzo Torres, que era un porteño, profesor en la Facultad de Derecho. Él tenía que ser el redactor del Código Civil. Y los consultores iban a ser otros dos abogados que eran los doctores Alejo Villegas y Marcelo Gamboa. Este abogado, Torres, va a renunciar por motivo de salud. Y lo reemplazan por Vélez Arfield. Sin embargo, esto pasa en la Confederación, que con la capital en Paraná. Recuerden que los porteños se han separado, ¿viste? De la Confederación Argentina. Hasta la reforma 1860, ¿no? En que es admitida Buenos Aires a la Confederación. Ahora bien, ¿qué pasa? Claro, Vélez Arfield va hasta dónde? Acá en Buenos Aires. Entonces, esta idea de Urquiza no se va a poder llevar a cabo, ¿no? ¿Se entiende, chicos, esto? O sea que antes de Mitre, al cual algunos consideran, digamos, no sé, el primer presidente, ¿no? Estamos hablando de 10 años antes, ¿viste? Urquiza, el presidente de la Confederación, quiere hacer la codificación civil. Pero bueno, no va a resultar porque las circunstancias son adversas. Claro, Buenos Aires está separada, ¿viste? Bueno, ahí están viendo la Constitución de 1853. Acuérdense que entre las atribuciones que el Congreso tenía era la de dictar el Código Civil. O sea, la facultad de dictar el Código Civil. Por supuesto que, a ver, la facultad era de hacer otros códigos también, ¿no? Y en este punto, los constituyentes se apartaron de lo que decía Alberdi, al cual podemos considerar el padre de la Constitución. ¿Se acuerdan que él había presentado su proyecto, las bases, ¿no? Que usted, bueno, tiene que trabajar, ¿no? Entonces,
Alberti te decía, legislar solamente en materia civil. Entonces, no. Acá dice hacer los códigos, no solamente el civil, ¿no? Ahora bien, 10 años después, se unifica la República, batalla de Pavón, es derrotado el ejército de Urquiza, Mitre pasa a ser presidente de la nación argentina. Entonces, ahí empieza la codificación, ¿no? Con Mitre, digamos, presidente. En el caso nuestro, de la codificación civil, nombra a Vélez Sarsfield, que redacte un proyecto de código civil. Era un jurista muy completo, no solamente sabía derecho civil, sino sabía derecho comercial, canónico, penal también. Había sido el autor del Código de Comercio, que había sido sancionado por el Estado de Buenos Aires en 1859. Después lo nacionalizan este código. Fíjense en que estos dos códigos de Vélez, tanto el civil como el de comercio, van a estar vigentes hasta el 2015, en que sale la unificación del Código Civil y Comercial. Fíjense en cuánto duró, ¿no? Más de 100 años. Bueno, ahí tienen a Vélez Sarsfield y un ejemplar del Código Civil. Entonces Vélez, que se le encargó la redacción del Código Civil, se va a su quinta del 11, va a estar tranquilito ahí, y ahí se pone a redactar el código. Menciona los antecedentes, hace legislación comparada, hace comentarios de los artículos también. Bueno, ¿qué es lo que toma, digamos, de otros países? Si toma, por ejemplo, el esbozo de Freitas, que fue un proyecto de código civil para Brasil, que al final no se pudo, digamos, implementar en Brasil. Entonces, bueno, lo toma Vélez. Bueno, tiene fuentes romanas, fuente de Savigny. ¿Se acuerdan de Savigny que vimos, no? Este alemán, que le interesaba tanto, ¿no? el derecho romano. Entonces fíjense que en poco tiempo hizo el código Vélez, 8 meses tardó. El mismo Vélez nos va a decir que para hacer el código civil, que ustedes están viendo ahí, tuvo en cuenta códigos sancionados en Europa y América. Y un derecho comparado que hizo en español, un tal Seoane. Un proyecto de código civil para España, de un tal Goyena. El código de Chile, que hizo Andrés Bello, que es un código adelantado, ¿no? Para la época. Y el código de Freitas, ¿no? El esbozo de Freitas. Por supuesto que consultó la doctrina jurídica, autores como Savigny, Zaccaria, Joseph Story, que estamos viendo acá. Comentarios sobre los conflictos de las leyes también. Entonces, bueno, revisó muchas fuentes del derecho más avanzado, ¿no? De la época. Y tomar lo mejor, ¿no? de cada fuente. En el caso del esbozo de Freitas le fue muy útil, digo yo, muy, muy útil. Sacó muchas cosas de ahí. Este autor, bueno, tenía la capacidad para simplificar leyes antiguas, ¿no? Y por supuesto, darle una forma escrita a ideas modernas. Bueno, para 1869 entregó la última parte del proyecto. Y resulta que este proyecto de código, mejor dicho, fue sancionado a libro cerrado. ¿Qué significa que sea sancionado a libro cerrado? Bueno, que fue aprobado sin ninguna modificación. Eso se llama a libro cerrado.
Pero bueno, hubo alguien que se opuso al Código Civil, sí, un senador santafesino que fue gobernador de Santa Fe, Nicasio Oroño. Finalmente fue aprobado por ley del 29 de septiembre de 1869 y entró en vigor el 1 de enero de 1871. Alberdi criticó el Código de Vélez. Alberdi estaba en Francia, no le gustó. Este código lo criticó. Dijo que era un código unitario, centralista, que era tomado de muchos países soberanos, ¿no? O semisoberanos. Que se había olvidado de las fuentes nacionales, ¿no? Y que Vélez había usado fuentes extranjeras, doctrinas, códigos extranjeros. Que Argentina se sometía a la influencia del Brasil también, a través, bueno, del esbozo de Freitas. Claro, bueno, ustedes me van a decir, che, pero que había alguna animosidad, alguna enemistad entre Alberdi y Mitre. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Había problemas políticos, diferencias, ¿no? Y esto creo que influyó también en las críticas de Alberdi a Vélez Sarsfield, ¿no? Y su Código Civil. Claro, Alberdi decía como que Bartolomé Mitre era funcional al emperador de Brasil, ¿no? El que estamos viendo acá a la derecha, el emperador de Brasil, y de la izquierda, bueno, Mitre. Bueno, otra crítica que hacía Alberdi decía que el Código Civil no contemplaba soluciones, como el matrimonio canónico, no se regulaban los derechos absolutos ni los registros del estado civil de las personas. Bueno, acá no tuvimos registro civil hasta 1888. Y Vélez a su vez lo refutó al doctor Alberdi. Dijo que la sanción del Código Civil estaba prevista por la Constitución del 53 y que está de acuerdo con la unidad legislativa con las provincias, ¿no? Bueno, según nuestro sistema federal. Decía que la primera fuente del código eran las leyes vigentes, como por ejemplo esta que estamos viendo acá, las 7 partidas, un código español. Después Vélez decía que no era así lo que decía Alberdi, ¿no? De que había mucha influencia brasileña en el código y que había muchas instituciones influenciadas por el derecho brasileño. Y Vélez va a decir, no, mira, la mujer argentina no es como la mujer brasileña, son dos pueblos distintos, con costumbres distintas, mentalidades distintas. No es como dice el doctor Alberdi. Ahora bien, por supuesto que un código puede ser reformado, ¿no? Igual que la Constitución. Hace un ratito un compañero habló de la reforma constitucional. Sí, bueno, un código también se puede reformar, ¿no? Entonces, ¿hubo errores gramaticales en el código, en la redacción? Sí, sí, lo encontraron. Hubo una publicación con una fe de ratas y después hubo proyectos de modificarlo, ¿no? Y la verdad que se fue modificando, ¿viste? A través de los años, el Código Civil. Por ejemplo, Vicente Fidel López, que lo estamos viendo acá, que era abogado, decano de la Facultad de Derecho, vio errores y dijo, bueno, modifiquemos este código, señores. Por eso cuando se hizo la primera edición, no hubo tiempo, ¿viste?, de modificarlo y se tuvo que hacer una ley de fe de ratas, con un papelito, ¿no?, que iba al fondo del código, detrás de todo, que decía, bueno, cuidado con este artículo, que en realidad va esto en su contenido.
Eso, chicos, se llama fe de ratas, ¿no? Para salvar que un error. ¿eh? A veces se publican los libros, ¿no? Como un papelito que te dice, bueno, página tanto, no, se equivocó, tiene que decir tal cosa. Entonces, bueno, tuvo muchas reformas, el Código Civil. Por ejemplo, una de las reformas fue la Ley de Matrimonio Civil, 2393, Derechos Civiles de la Mujer, Ley de Locaciones, Patria Potestad, por ejemplo. Hubo el proyecto de reforma general en 1926-1933 del doctor Juan Bivironi, un civilista, profesor de nuestra Facultad de Derecho. Durante la presidencia del doctor Marcelo Torcuato Balbiar, se sancionó la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, que significó, digamos, un gran avance también, ¿no? Fíjense en que el Código Eversarfield, que mencionaba la incapacidad de hecho para las mujeres casadas, y por supuesto, bueno, en esa época y en ese contexto, ¿no? La subordinación obligatoria a la representación legal del marido. O sea que la mujer, bueno, tenía que pedir permiso al marido, ponerle, ¿no? Por ejemplo, que era su representante. Sin embargo, esta ley, sancionada por Alvear, amplió los derechos de las mujeres sobre los bienes, sobre sus bienes, mejor dicho, ¿no? En 1936 se hace otra comisión para reformar el Código Civil. Está como presidente Agustín Pero Justo. Sin embargo, bueno, no terminó bien, ¿no? Esta iniciativa. Claro, el presidente quería que fuera aprobado sin una modificación al libro cerrado, como dijimos recién. Y entre las mujeres que querían esta reforma del Código Civil está Victoria Campo, la gran escritora que estamos viendo acá. Su amiga María Rosa Oliver y otras notables militantes, ¿no? Del feminismo argentino de esa época. Bueno, en 1949 nuestro país, en la época del primer peronismo, ¿no? Tuvo, digamos, una reforma constitucional, otros autores una nueva constitución, donde se incluyó el Estado social, derecho. Y ahí se contempló hacer una reforma también, ¿no? A los derechos civiles, la igualdad entre varones y mujeres. Fíjense en que el artículo 37 de esa reforma constitucional mencionaba que el Estado protegía el matrimonio y garantizar la igualdad jurídica de los esposos y, por supuesto, la patria potestad, ¿no? Fíjense en que la patria potestad estaba en poder del padre antes, ¿no? Entonces, esto implicaba que la reforma constitucional 49 implicaba también la reforma de los códigos, ¿eh? Entonces, el ministro de Justicia, Belisario Echeverría Pirán, convocó a un civilista de ideas católicas, Jorge Llambías, para que se hiciera cargo del Instituto de Derecho Civil, que era el encargado, digamos, de hacer las modificaciones. Este proyecto, bueno, nació en 1954, pero bueno, en esa época ya empieza la crisis, ¿no? En el gobierno de Perón. Y finalmente, bueno, Perón es destituido por un golpe militar. Entonces, bueno, se cae, digamos, esta reforma, ¿no? Y fíjense que Perón había hecho una ley que estableció el divorcio, ¿no? Que dura un año, ¿no? Hasta que es derogada por la Revolución Libertadora. Y la equiparación de los hijos ilegítimos como legítimos también. Esas dos leyes que sacó Perón, que también, bueno, molestaron a la Iglesia Católica en esa época, ¿no? Fueron derogadas por la Revolución Libertadora. Hasta que en 1968, en la época del gobierno de facto, del general Onganía, se hace la reforma al código, yo diría la más importante, ¿no? Que fue el 17.711. Bajo la égida del ministro Borda, ¿no? Que va a incluir, por ejemplo, el principio del abuso del derecho, la cláusula resolutoria implícita en los contratos, la lesión como causa de impugnación de los contratos, la reparación del agravio moral,
va a dar, bueno, derechos a la mujer también, esta reforma. Van a pasar los años y vamos a la época de la restauración de la democracia, con el doctor Alfonsín. Entonces, ahí sale una ley también que modifica el código, que es la ley de matrimonio, la 23.515. Y después, bueno, en el año 2010, la ley 26.618 de matrimonio entre personas del mismo sexo. Que esto, digamos, estas leyes modifican al Código Civil. También hubo proyectos, ¿no?, de modificar el código, ¿no? Como por ejemplo en 1987, en la época de Menem, 1993 también. Sin embargo, bueno, no se llevaron a cabo, ¿no?, estos proyectos de modificación al código. Recién, bueno, en el 2011, la presidenta Cristina Kirchner, la doctora Cristina Kirchner, impulsó una reforma del Código Civil y Comercial. Entonces, bueno, ahí se pone, digamos, una comisión especial a estudiar esta temática y a elaborar un proyecto de Código Civil y Comercial. Por supuesto, si a unificar, ¿no? Esta comisión está integrada por Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Elena Highton, que también era ministra en esa época, y la doctora Aida Kemelmacher, una jurista de Mendoza. Participaban 111 especialistas. Fíjense, tuvimos un código hecho por una persona, Vélez Arfield, y ahora tuvimos un código hecho por 100 y pico de personas. Este es el Código Civil y Comercial, comentado por Lorenzetti. El asunto fue tratado. Cerrame el micrófono, por favor. Entonces, se dijo que es un código con identidad cultural latinoamericana, destinado a integrar el bloque cultural latinoamericano. Claro, fíjense que también estaba el Mercosur, ¿no?, vigente en el 2012. Hubo una consulta a la sociedad, a los ámbitos académicos, opinión de profesores, juristas, hasta que el proyecto entró en el Congreso y el 1 de octubre del año 2014 el Congreso aprobó el nuevo Código Civil y Comercial, que entró en vigencia en agosto del 2015. Bueno, hubo algunas inquietudes de la Iglesia Católica en ciertos institutos, como por ejemplo, bueno, la concepción en el seno materno, la reproducción asistida. Por eso vamos a ver que es como que falta, ¿viste?, un poco más de redacción en sus artículos, o no está muy claro eso, ¿viste? Se eliminó la figura de maternidad subrogada, que está en el proyecto inicial. Bueno, acá se modificó, ¿viste? Está en el proyecto, pero se sacó esto. Claro, porque se pensó que hubo una voluntad procreacional que venía unida ¿a qué? A la fertilización asistida. Y esto había alimentado expectativas de despenalizar el aborto, ¿no? Que, bueno, en esa época no se quiso tocar, en esa época, ¿no? Por ejemplo, se requirió la opinión de la profesora Nelly Minchersky en el 2012. Esta doctora dijo que no se podía legalizar el aborto con el Código Civil. Claro, ¿por qué? Porque si es un delito pertenece ¿a qué? Al derecho penal, claro, sí, sí. No. El derecho público, saben que el derecho penal es derecho público. Bueno, salieron publicaciones también, ¿no?, sobre el nuevo derecho de familia, que tenía que ver con el nuevo código, qué sé yo, matrimonio entre personas del mismo sexo, matrimonio igualitario. Esto va a tener consecuencias en el sistema afiliatorio también, ¿no? Claro. La afiliación de parejas masculinas. Bueno, ahí existe todavía un vacío legal, ¿eh? Por eso les digo, ¿no?, posiblemente no se modifique en otro momento el Código Civil. Esto motivó que haya conferencias, actividades, por ejemplo, en la Facultad de Derecho nuestra, ¿no?, donde se siguen debatiendo, ¿no?, estas cuestiones, o salgan publicaciones, bueno, como las que se ven acá, en esta ficha. Se hace, por ejemplo, análisis de la jurisprudencia referente a este nuevo Código Civil
y comercial. ¿Cómo lo aplica, digamos, en este caso, la Corte, ¿no? Como vemos acá en la ficha. Entonces, esto requirió que la opinión de varios juristas. ¿Pero qué ha significado esto? La profundización del proceso de ampliación de derechos también. Entonces, se ha dicho que el derecho privado se ha constitucionalizado. ¿Se entiende, chicos, esto? Bueno, no sé si tienen alguna duda, si se comprendió más o menos esto. ¿Se entiende más o menos esto, chicos? Todo esto que vimos hoy. Sí, sí. Esto igual está muy bien explicado en el libro del doctor Rabinovich. Bueno, y tiene el Código Civil también. Bueno, y ahí les dije yo, bueno, que traten de conseguir un manual, ¿no? De Derecho Civil, parte general también. Bueno, paso lista, chicos, entonces. Y nos vamos. Hoy 18 de abril. A ver. Argañarás. Arias.